Imagina abrir un cofre de secretos enterrado por el tiempo y encontrar, entre óxido y polvo, una máquina que no debería existir, un engranaje de lo imposible, construido en una era donde supuestamente solo existían piedras, bronce y superstición. Este objeto no pertenece a su tiempo, desafía la línea cronológica de la humanidad. Es como si alguien hubiera colocado en la antigüedad un fragmento del futuro, para luego esconderlo en el fondo del mar. Esta máquina existe, y su nombre es Mecanismo de Anticitera, un artefacto que debería estar en un museo del siglo XXI, pero que fue creado hace más de 2000 años, cuando Roma aún balbuceaba en su gloria. Dicen que el mar es un cementerio silencioso, guardián de historias que nunca deberían ser reveladas, y fue justamente en el lecho del Mediterráneo que una embarcación cargada de tesoros fue tragada por las olas. Imagina estatuas de bronce, mármol brillante, cerámicas raras, un acervo que, si hubiera llegado a Roma, reescribiría el concepto de riqueza y poder. Pero, entre todos los objetos, había uno que no era solo valioso, era peligroso, un conocimiento que no debería circular, un secreto que el mar parecía determinado a mantener encerrado. Pasaron siglos, nacieron y cayeron imperios, y ese barco continuó dormido en las sombras líquidas, hasta que, en 1900, el azar decidió girar la llave de la historia. Un grupo de buzos griegos, en busca de esponjas marinas, encontró mucho más de lo que esperaba. Entre corales y corrientes, emergió una mano de bronce, un fragmento de estatua, como si los dioses quisieran ofrecer una pista. Pocos sabían que el verdadero tesoro estaba escondido en pedazos de metal corroído, invisibles a simple vista. Lo que parecía un bloque oxidado fue enviado a análisis. Pero cuando comenzaron a desprenderse las primeras capas, surgió algo tan inusual que incluso los mayores arqueólogos dudaron en creerlo. Engranajes, rueda dentada sobre rueda dentada, una lógica mecánica que no debería estar allí, perdida en el tiempo equivocado. ¿Cómo explicar que, en pleno siglo I a.C., alguien dominara técnicas que solo resurgirían 1000 años después? El impacto no estaba solo en la existencia de la máquina, sino en su complejidad. No era un juguete, ni un amuleto, era una construcción de precisión, hecha para medir, predecir y quizás controlar. Había símbolos, inscripciones, marcas que apuntaban al cielo. El mecanismo no solo representaba el cosmos conocido, simulaba sus movimientos, como si la bóveda celeste hubiera sido miniaturizada y encerrada dentro de una caja de madera. Mientras las guerras consumían Europa y la ciencia buscaba nuevas fronteras, ese objeto reposaba en silencio, olvidado incluso por quienes debían estudiarlo. Fue solo con el avance de las radiografías y, más tarde, de la tomografía computarizada, que el secreto se abrió como una herida en el tiempo. Más de 80 fragmentos revelaron engranajes ocultos, mecanismos tan complejos que incluso ingenieros modernos tuvieron dificultades en descifrarlos. Lo que se descubrió fue perturbador. El mecanismo de Anticitera era capaz de predecir eclipses, indicar las fases de la luna, calcular el movimiento de los planetas e incluso marcar las fechas de los Juegos Olímpicos. Era un universo en miniatura, movido por una simple manivela, que transformaba el caos de los cielos en orden comprensible. Pero surgía una pregunta como sombra: ¿quién, en el siglo I a.C., tenía el conocimiento suficiente para crear algo así? Las versiones oficiales apuntan a influencias babilónicas y a la genialidad griega, quizá inspiradas por Arquímedes, pero hay vacíos. Ningún otro artefacto similar ha sido encontrado, ningún taller, ningún manual, ninguna referencia clara a otro dispositivo de esta naturaleza. Si era común, ¿por qué no sobrevivió ningún ejemplar? Si era único, ¿por qué arriesgarlo en un barco rumbo a Roma? Quizá lo que encontramos no sea solo una máquina, sino la punta de un iceberg de un conocimiento enterrado, algo que sobrevivió por accidente, pero que apunta a una tradición perdida. Existieron otras máquinas, aún más avanzadas, que simplemente se disolvieron en el tiempo, o lo que reposa en Anticitera era, de hecho, una reliquia de una civilización más antigua, borrada de la memoria oficial de la humanidad. Y aquí surge la pregunta que pocos se atreven a hacer:
¿Fue realmente creado el mecanismo de Anticitera por los griegos, o simplemente heredado de pueblos aún más misteriosos? Pueblos que quizá no conocemos, o que tal vez nunca deberíamos conocer. Ahora, imagina lo que significaba, hace más de 2000 años, poseer una máquina capaz de predecir eclipses con décadas de antelación. Los eclipses eran interpretados como presagios de guerra, muerte de reyes o señales de los dioses. Controlar este conocimiento no era solo ciencia, era poder absoluto. Quien poseyera la máquina no solo leía el futuro, sino que manipulaba el destino de imperios. El mecanismo de Anticitera no era un juguete académico, era un arma simbólica, capaz de influir en reyes, sacerdotes y multitudes enteras. Ahora, piensa en la precisión de los engranajes. Algunas piezas tenían dientes de fracciones de milímetro, ajustados con una exactitud que parecía imposible para herramientas manuales de la antigüedad. Esto sugiere que los artesanos que lo crearon no solo dominaban matemáticas avanzadas, sino también técnicas de ingeniería de altísimo nivel. ¿Dónde aprendieron esto? La lógica de la máquina recuerda más a proyectos renacentistas, como los de Leonardo da Vinci, que a algo concebido hace 2000 años. ¿Fue solo un salto genial de la mente humana, o indicio de un conocimiento que fue borrado de la historia? Y no podemos ignorar los enigmas grabados en su superficie. Entre símbolos astrológicos, referencias al calendario egipcio y marcas de los juegos griegos, hay detalles que parecen apuntar a una fusión de culturas. Babilonia, Egipto, Grecia, como si diferentes tradiciones se hubieran condensado en un único artefacto. Esto no suena a un simple proyecto griego, sino a la culminación de una herencia secreta, transmitida por generaciones. Tal vez los creadores del mecanismo no eran solo inventores, sino guardianes de un saber mucho más antiguo. Si ese conocimiento era tan avanzado, ¿por qué desapareció? Esta es la pregunta que atormenta a los estudiosos. Algunos creen que la caída del Imperio Romano, seguida por la Edad Oscura, destruyó documentos y talleres enteros. Pero hay quienes ven algo más, un borrado deliberado. Tal vez la élite consideró demasiado peligroso que tal saber se popularizara. Al fin y al cabo, una sociedad que comprende los cielos deja de temer a sus dioses, y un pueblo que domina los ciclos del tiempo deja de someterse al azar. Pero la historia guarda ironías. El mecanismo de Anticitera solo sobrevivió porque naufragó. Si hubiera llegado a Roma, tal vez habría sido usado, copiado, controlado, y luego olvidado en archivos secretos. En el fondo del mar, protegido por el silencio de las aguas, escapó del saqueo humano. Fue la propia destrucción la que garantizó su supervivencia, como si el mar hubiera conspirado para preservar, para nosotros, un fragmento de lo imposible. Cuando los científicos modernos intentaron reconstruir la máquina, descubrieron algo aún más perturbador. Hasta hoy, nadie ha logrado replicar perfectamente su funcionamiento. Existen modelos aproximados, sí, pero el encaje exacto de los engranajes originales, la lógica detrás de su construcción, aún guarda vacíos. En otras palabras, tenemos ante nosotros una reliquia que entendemos solo a medias, una pieza de futuro que permanece parcialmente indescifrada. Entonces surge la teoría más incómoda. ¿Y si este objeto es un vestigio de una tradición tecnológica mucho más antigua, quizá prehistórica, algo que sobrevivió de Atlántida, u otra civilización desaparecida, y que los griegos solo heredaron sin comprender del todo? Esta hipótesis, ignorada por los manuales oficiales, abre un abismo de preguntas. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos, enterrados bajo desiertos o hundidos en el océano? Algunos estudiosos alternativos van aún más lejos. Dicen que la máquina es evidencia de contacto con inteligencias no humanas, un regalo o legado de visitantes llegados de las estrellas. Puede sonar absurdo, pero piensa, si vieras este mecanismo por primera vez, sin conocer su origen, ¿no dirías que parece algo extraterrestre? Una máquina de bronce, capaz de descifrar los cielos, perdida en el tiempo equivocado, casi como si hubiera sido plantada allí para provocarnos. Y aquí está el punto más inquietante. El mecanismo de Anticitera no es solo un enigma arqueológico,
Es un recordatorio incómodo de que nuestra línea temporal puede estar equivocada, que quizá la humanidad ya haya alcanzado picos de conocimiento antes, y que todo ello se haya perdido, enterrado, engullido, olvidado. Este artefacto es un susurro del pasado que nos dice: lo que llamas progreso puede, en realidad, ser solo un redescubrimiento. Pero si esto es cierto, ¿qué otro tipo de tecnología antigua podría haber existido? ¿Qué más fue perdido, escondido o deliberadamente borrado de la memoria de la humanidad? Vamos más allá, el mecanismo de Anticitera no está solo. Hay informes de otros artefactos fuera de tiempo, conocidos como OPARTS, objetos que parecen desafiar la cronología aceptada, herramientas metálicas incrustadas en carbón con millones de años, mapas medievales que describen la Antártida sin hielo, lámparas antiguas que aún funcionan. Si tantos ejemplos aparecen aquí y allá, ¿no estamos ante un patrón? ¿No será la historia de la humanidad una línea no recta, sino un ciclo de ascensos y caídas, de descubrimientos que brillan intensamente y luego son borrados, dejando solo vestigios enigmáticos? El mecanismo de Anticitera, por fascinante que sea, puede ser solo la punta visible de este iceberg prohibido. Si sobrevivió porque se hundió, ¿cuántos otros tesoros yacen en el fondo del mar, fuera del alcance humano? Los océanos cubren más del 70% del planeta y permanecen en gran parte inexplorados. Imagina cuántas civilizaciones enteras podrían estar escondidas bajo las olas, esperando el momento de revelar sus verdades. Y si pensamos en el simbolismo de este objeto, ¿qué representa realmente? Es un recordatorio de que el conocimiento es frágil, pero también resiliente, de que una idea puede sobrevivir milenios, dormida en silencio, hasta encontrar una mirada capaz de despertarla. El mecanismo no es solo una máquina, es un testimonio de lo que la mente humana, o quizá no tan humana, puede alcanzar al intentar descifrar los secretos del cosmos. La ciencia intenta encuadrarlo en categorías conocidas, pero su sola existencia desmantela la narrativa cómoda de un progreso lineal. El mecanismo nos obliga a admitir que la antigüedad sabía mucho más de lo que nos atrevemos a reconocer, y quizás sepamos mucho menos de lo que nos gusta creer. Es un espejo que refleja no solo el pasado, sino también nuestra arrogancia moderna. Piensa en esto: si hace 2000 años alguien fue capaz de construir algo tan sofisticado, ¿qué más podría haber existido? Y si ese conocimiento se hubiera multiplicado en lugar de perderse, ¿estaríamos hoy colonizando las estrellas, en lugar de aún gatear con cohetes de metal? El mecanismo de Anticitera no es solo un artefacto, es una pregunta que resuena en el corazón de la humanidad. ¿Hasta dónde podríamos haber llegado? Algunos arqueólogos se preguntan si hay pistas escondidas en textos antiguos, descripciones de máquinas similares en manuscritos perdidos, o referencias veladas en mitos y leyendas. Quizá lo que llamamos fantasía fue solo una manera de preservar memorias de tecnologías reales, pero incomprensibles para pueblos posteriores. Y quizá, al reírnos de estas historias, estemos descartando fragmentos vitales de nuestra verdadera historia. Al final, el mecanismo de Anticitera permanece como un guardián de lo imposible, un fragmento de futuro plantado en el pasado, un recordatorio de que la línea entre ciencia y misterio es mucho más tenue de lo que imaginamos. Y mientras no descifremos totalmente sus secretos, continuará siendo una herida abierta en la cronología oficial, una invitación silenciosa a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Es por eso que este artefacto nos fascina tanto. No solo revela la genialidad de los antiguos, sino que nos obliga a enfrentar la posibilidad de que nuestra historia sea solo una versión incompleta, cuidadosamente moldeada, quizá incluso censurada. Cada engranaje corroído por el tiempo parece susurrar: no saben de dónde vienen, y sin esto, jamás sabrán hacia dónde van. Y ahora queda la pregunta: ¿cuántos otros mecanismos, cuántas otras maravillas ocultas, todavía están esperando para ser encontradas? El mecanismo de Anticitera puede haber sido solo el primero en reaparecer, pero seguramente no será el último. El pasado tiene prisa por hablar, y depende de nosotros decidir si estamos listos para escucharlo. Gracias por ver,
Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.